Societas Formica. Lo que elegimos difundir de esta historia es lo que sus protagonistas nos contaron en diferentes escenarios de nuestro pueblo, nuevo, distinto, transitorio, pero seguro, mientras construíamos laboriosamente un futuro posible. Algunas de sus escenas fueron narradas con timidez, con humildad o con alegría. De esa forma se expresan ellas. Otras partes fueron reconstruidas a partir de relatos de sus familiares o amigues. Si algo hemos aprendido del pasado, es que no sirve la espectacularización o la posverdad, que podemos usar la poesía o la imaginación por el bien común, que es posible narrar a los vivos con cierto rigor, sin descartar la belleza, pero sin adornar una secuencia que tiene su propia mística, que no precisa exageraciones, que se ve en los hechos y las obras que han quedado en pie. Este no es un cuento original, es más bien uno que todo el mundo conoce. Es casi el relato fundacional, medio legendario, medio atravesado por el amor de quienes decidimos contarlo una vez más, de una nueva vida. De esa forma, nosotros elegimos hablar de quienes nos dieron la oportunidad de fundar un mundo nuevo, literalmente, bajo los pies de la patria que otros destruyeron. La primera vez que Moira observó que las hormigas se metían en un agujerito en la tierra, cargando una hoja, una rama, un trozo de fruta, y luego salían, estuvo convencida de que se trataba de apenas un puñado de ellas que iban adentro y afuera, urgidas por una necesidad cíclica y temporal. Para Moira no eran millones, como indicaba la ciencia, sino un barrio concentrado, con 20, 30 habitantes. Para Moira, todas las hormigas eran mujeres, señoritas con cuerpos redondeados, cinturas minúsculas marcadas y divididas en un torso con pechos grandes y caderas opulentas. No existía la realidad de hembras estériles devenidas en obreras, machos fértiles o una reina. De ninguna manera esa sociedad podía ser una monarquía. Para Moira, el invisible mundo subterráneo representaba a un grupo de mujeres muy organizadas y autosuficientes, sin machos, ni reinas, ni imposiciones. Una sociedad que de alguna manera replicaba y mejoraba la que conocía de cerca. No la sociedad macro en la que ella, en efecto, era insignificante como una hormiga, sino el ecosistema de su familia, su terreno, las hectáreas demarcadas con cercos clavados a pulso por su estirpe. De alguna forma, su infancia y el hormiguero estaban relacionados. Moira vivía en una granja con su mamá y la novia de su mamá. Ambas dirigían el establecimiento y a las otras mujeres que trabajaban en ella. Ese espacio era su agujerito de hormiguero y veía a todas esas empleadas, que conformaban lo que percibía como una familia ampliada, como laboriosas hormigas hembra. No había casi hombres alrededor. La mayoría estaban en la guerra, luchando activamente o ya muertos, lo cual también significaba de alguna forma estar en la guerra. Morirse desde hacía más de una década era eso: estar, ser, respirar, transitar el conflicto. Vivo, muerto, o en el estado intermedio que sabemos que padecen quienes pasan demasiado tiempo en el campo de batalla, semivivo. La guerra llevaba añares en actividad y se desplegaba como el estado natural de las cosas. Nadie quiere acostumbrarse a vivir con ese sabor en la boca, pero Moira nació el mismo año de su inicio y no conoció otra forma de organización social. Quien fuera su padre se murió allá, como todos los que fueran los padres de su generación y luego la suya también. Si no enviaban a todas las mujeres, aunque sí a una gran mayoría, a la guerra, era porque existía el trazado de un plan para repoblar la tierra, mas no sería a través de los espermatozoides estratégicamente congelados en los laboratorios secretos. Nadie más tendría sexo reproductivo, ni tampoco eran altas las chances de que el sexo heterosexual recreativo fuera abundante. Los vientres gestantes todavía no podían ser reemplazados por una máquina, y como pasa en los hormigueros, las hembras fértiles tenían una función determinada. De todas formas, ninguna mujer se sentía hembra fértil, ni tampoco iba a migrar con su misión hacia el laboratorio para ser inseminada por una jeringa. No era el momento para pensar en la maternidad. Nadie quería parir en esas circunstancias,
y eran poquísimos los hombres fértiles que no fueron a la guerra o regresaron de ella con secuelas físicas y sobre todo mentales. El sexo y el amor se habían transformado en otra cosa, ya no en una estructura institucional, sino en una manera de resistir, sin que hubiera peso en a quién se amaba, cómo y con cuánta frecuencia. La vida, el amor, el goce y el cuidado se transitaban bajo nuevas reglas que escapaban a la mercantilización de los vínculos y recuperaban un carácter esencial de quererse porque sí, sin ataduras, contratos ni orientaciones obligatorias. Ya se ocuparían de dar a luz, maternar y repoblar más adelante, si es que existía un futuro en donde valiera la pena seguir criando hijes. Así pensaba la mayoría. Aunque si nacía algún bebé, toda la comunidad se ocupaba de su crianza y protección como si fuera un asunto de Estado. Por fortuna, Moira nunca miró a los ojos el territorio de la guerra, que estaba lejos y era un gran allá. La guerra le resultaba casi una forma de vivir, de ser gobernada por una minoría a la que había visto en pocas fotos. Los funcionarios estaban ocultos y a lo sumo gobernaban a través de comunicados. Le costaba mucho distinguir la guerra como una manera aberrante, como decía su mamá, de anexar más territorio. En principio fue eso, luego fue otra cosa, y después ya nadie recordaba con precisión el origen del conflicto, si no era recurriendo a las noticias confusas y tendenciosas de los pasquines digitales. Había quienes decían que el territorio correspondía al país, era derecho y necesidad. Había quienes aseveraban que era un despliegue de neocolonialismo innecesario. Una vez Moira le preguntó a su mamá quiénes eran los buenos y los malos en esa guerra, y ella le contestó que todos eran los malos, o que, mejor dicho, las decisiones sobre el conflicto estaban en manos de los malos. Había un lado más débil y un lado más fuerte, y en definitiva ninguno de los dos tenía la razón. Nadie preguntó a los habitantes de esa tierra de qué lado querían estar, porque de haberlo hecho, habrían recibido una respuesta. Del lado de nadie, querían ser independientes. Eso, en ese siglo, parecía una ridiculez. Todavía quedaban territorios que eran colonias disputadas por dos naciones que no las necesitaban para otra cosa que para ostentar poder. A raíz de los años que llevó el conflicto, la población citadina fue diezmada. La única forma de subsistencia más o menos inteligente fue tomar las riendas de las zonas rurales, expropiar los terrenos vacíos de los grandes terratenientes que enseguida se fugaron a otros países menos conflictivos o modificaron sus actividades económicas para vender armas, invertir en laboratorios y toda la parafernalia jugosa y lustrosa que gira alrededor de la guerra. Siempre hay quienes se favorecen con la muerte y siempre son los mismos. Moria trataba de entender las palabras que le decía su mamá y repetía sus propias conclusiones sin la certeza de estar usando esas ideas bien. Deseaba que sí, porque las palabras le interesaban casi tanto como las hormigas. La rama de la entomología que estudia a las hormigas se llama mirmecología. Moira dedicó muchas horas de su infancia a bucear digitalmente en el universo de las hormigas, sus más de 17.000 especies, sus particularidades, como si en realidad tratara de encontrar algo de su propia genealogía, algo que jugaba con el pasado y a la vez fuera una suerte de proyección de un futuro. No sabía precisar la lógica de su curiosidad patológica sobre las hormigas, pero nadie le pidió que renunciase a ella. Unas semanas después del 16º cumpleaños de Moira, Cian cayó del cielo a sus pies. Era varón por biología, pero su aspecto era andrógino y fascinante, y lo protegieron haciéndolo pasar por niña durante la parte principal de su infancia. Daba lo mismo lo que une fuera por azar o de nacimiento, o lo que quisiera ser, así que Moira jamás le mencionó nada. Apenas le preguntó su pronombre y Cian le dijo «elle». Esa era toda la información necesaria en una amistad. Para lo administrativo, Cian era niña. La realidad es que todos éramos una mezcla de lo que veíamos, lo que elegíamos y lo que sentíamos. Así nos criaron y así íbamos a vivir, sin que la biología se nos pusiera delante. El paisaje humano había cambiado muchísimo sin que lo percibiéramos. Si algunos se sentían molestes o incómodos,
era apenas un puñado de conservadores que ya causaban más risa que preocupación. Había tantas inquietudes concretas y urgentes relacionadas con el suministro de agua potable, con la viabilidad de los suelos, con la polución, con la esperanza de vida de los animales domésticos, las nuevas formas de conservar las proteínas sintéticas nutritivas y saludables, y los animales de granja bajo control de natalidad, que ocuparse de patalear contra las diversidades era risible y anticuado. La nación, vista en términos humanos y no ejecutivos, se había tenido que volver sostenible, porque las fronteras estaban intervenidas y no quedaba más remedio que honrar el viejo mote que designaba al país como un proveedor de materias primas para el mundo. Bien, el país debía volverse el proveedor de su propio pueblo, porque el mundo se había cerrado como un puño a una región que a duras penas se mantenía a flote con un poco de solidaridad y bastante de rebeldía. Las economías se volvieron locales y regionales, autónomas y desobedientes al poder. El gobierno no gobernaba para casi nadie, muy ocupado en la pelusa bélica de su propio ombligo. Nadie del ámbito agrícola quería enviar productos a la capital, tierra yerma arrasada en la que apenas existían búnkeres y todos sabían quiénes habitaban en ellos. En fin, Xian era para Moira una bestia fascinante, una avispa sin alas, una criatura de su misma familia, como sucedía en la entomología, ya que tanto las avispas como las hormigas son himenópteros, pero perteneciente a una variedad distinta, que un día había caído a sus pies desde su avispero, sacudida por la curiosidad de verla a ella, la niñita salvaje en 4 patas, que estudiaba hormigas con la nariz pegada al polvo. El mismo día que le conoció, Moira le explicó que había cierta urgencia en la actividad del hormiguero a causa del petricor, ese olor que se abría de las entrañas de la tierra y que obraba como prólogo a una tormenta. Moira sabía cosas de índole salvaje, como las sabe un animal térreo. Xian sabía cosas de la atmósfera. Era experte en detectar la forma de las nubes y la dirección de los vientos y un montón de mínimos indicios que componían la sinfonía aérea de sus días. A Moira no le quedó más opción que estudiar a las avispas y aprender todo lo que era factible saberse sobre su amigue. Entendió que debía tener paciencia, ya que la mayoría de las avispas eran criaturas solitarias, solo unas pocas cultivaban la eusocialidad plena, como las hormigas. Xian era una joven adulte, pero tenía actitudes aniñadas, reforzada por la forma en que había vivido toda su vida, oculte como una criatura volátil. Observaba la vida desde la cima de un árbol, en cosas que laboriosamente creaba con sus manos. De esa forma, la mamá y las tías de Xian le salvaron de ir a la guerra. Cuando ya no alcanzaba la fisonomía para hacerle pasar por una niña flacucha y enfermiza, le escondieron encima de la superficie, donde casi nadie buscaba. Poco se miraba para arriba en esos tiempos y esa geografía, demasiados acostumbrados los reclutadores a buscar jóvenes aptos para la guerra en huecos, cuevas y bajo los pisos. Xian, oculte como un ave, los observaba pasar bajo su sombra. Con 18 años, tenía una educación completa, pero casi carente de sociabilidad. Apenas se había podido hacerse de un par de amigues, y su núcleo consistía en un puñado de primes de edades variables. Leía mucho, y casi todo lo que sabía sobre la vida lo había aprendido en sus lecturas, con resultados disímiles. Hacía un tiempo que Xian podía bajar con total tranquilidad de su vida fuera de la tierra. No quedaban reclutadores ni tampoco delatores. Todo lo que había en las zonas rurales eran mujeres, viejos o heridos con amputaciones o daños que les impedían seguir en combate. Con todo lo que se había perdido, nadie era ya capaz de enviar a una sola persona más a combatir. Tanto empeño habían puesto las sociedades en suprimir las clases obreras, reemplazarlas por máquinas, por aplicaciones, por inteligencias artificiales sin culpa, porque la culpa era de aquellos que habían convertido las ventajas de lo tecno en un boomerang que cortaba las cabezas de sus empleados, que ahora, con la guerra, no había máquina capaz de mantener cultivos vivos, porque las condiciones atmosféricas cambiaban a cada temporada. El clima estaba enloqueciendo y los residuos de las batallas contaminaban los cielos, las napas y los sembradíos. Moira,
con la oreja pegada al suelo, y Xian, con la mirada hacia el horizonte, fueron quienes primero notaron que el apocalipsis iba a demorar menos de lo esperado. Todos esperaban ese apocalipsis porque sabían que todavía no había llegado, aunque la guerra, cualquier guerra sin importar su tamaño, es siempre una suerte de apocalipsis doméstico. Sabían que no tendría trompetas celestiales ni demasiados aspavientos. Hasta estaban preparados para sobrevivir pestes y alimañas. Comprendían que ese exterminio sería lento y se metería en poros y vías respiratorias. También algunos creían que sería un accidente, una medición mal hecha, una desproporción de poder. Tenían cierta fe en la humanidad. Podría parecer incomprensible dadas las circunstancias. No creían que nadie fuera capaz de dar una orden y que los misiles volaran de un lado a otro. No, la batalla iba a ser sistémica, biotecnológica y cruenta. Tal vez por eso, antes de que Moira cumpliera 20 años, ella y Xian tenían preparado un plan, detallado, porque Moira dibujaba como si hubiera nacido con un lápiz entre los dedos, y Xian comprendía los números y las medidas como si la naturaleza le hubiese dotado de una regla en la mirada. La ingeniería de la naturaleza había sido su patio trasero durante toda la vida. No comprendían del todo por qué la gente se empecinaba en vivir en casas cuadradas, con una arquitectura que buscaba diferenciarse con tanto empecinamiento de lo que el mundo fabricaba por sí mismo. La ayuda de Serge fue fundamental. La vieja loca alguna vez fue una brillante ingeniera y todavía podía aportar su erudición si se tenía perseverancia para separar sus galimatías de los datos concretos. Moira y Xian tenían mucha paciencia y tiempo y curiosidad, así que cada encuentro con la vieja Serge era una aventura. Las hormigas pueden levantar un promedio de 50 veces su propio peso. Moira, con unos artefactos creados entre Xian y Serge, también. El pozo inicial fue tal vez lo más complicado. El resto fue una combinación de trabajo diario, ayuda de otras niñas y jóvenes que tomaban el proyecto como un juego, y la complicidad silenciosa de algunos adultos que por las noches avanzaban en el plan, como los duendes que ayudaban al zapatero de la fábula prehistórica. La gente que no creía en el apocalipsis inminente ni que fuera necesario semejante despliegue era poca, y se cuidaba de no decir nada. Se vivía una época en donde habían sucedido cosas más raras y menos predecibles, sin que nadie escuchara a quienes lo vaticinaron. Había más resignación que paranoia, y las adultas solían interpretar las señales de la naturaleza y escuchar a los más jóvenes, porque las adultas tenían resabios de la vida gris y cementicia. En cambio, los jóvenes llevaban la naturaleza en las venas. Por eso nadie desestimó las proyecciones de que Moira comunicaba a través de Xian. El cielo estaba cambiando de color y se debía a los agentes químicos. Hasta las noticias hablaban de esos agentes, aunque les bajaran el precio a sus efectos. Xian observaba el comportamiento de las aves y de los insectos voladores. También llevaba un balance de cómo las hojas altas de los árboles empezaban a cambiar de aspecto, color y posición. Los olores eran sutilmente otros. Las nubes parecían adoptar formas que no correspondían a los patrones usuales, y las ráfagas de viento traían partículas diferentes. Todo lo que observaba Xian en las alturas tenía su equivalencia en el suelo. Moira se tomó una semana completa para analizar el comportamiento de la última colonia que se había instalado a los pies del árbol en donde hacía su guardia Xian. La profundidad, las estrategias y la urgencia le dieron un parámetro para sus teorías. La tierra y el cielo no mienten. Es solo cuestión de saber leer las señales con la mente despejada, sin prejuicios. La sabiduría de los jóvenes, solo equivalente al de antiguas brujas y chamanes, era atendible. Hay una larga cronología de la construcción, la ejecución, la implementación de los modelos de Xian, Mora y Serge. Hay 5 libros que hablan de ello. 2 de esos libros se escribieron mientras la migración sucedía, para que sirvieran como manual de instrucciones para otros poblados o comunidades. Porque no quedó otra que enterrar esa colonia de humanes, que como hormigas, avispas y otras especies, debieron aprender a sembrar, trabajar, iluminar, amar y dormir bajo tierra.
Nosotros llegamos a vivir en esa ciudad que Moira y Cian imaginaron, ciudad soterrada a la que Serge no llegó con vida para ver abrir sus pozos. Fueron alrededor de 12 años hasta que el agente químico se disipó por completo y volvió a crecer algo de vida afuera. Los vaos del agente devastaron una superficie de cerca de 9 millones de kilómetros cuadrados, casi la extensión de China o Estados Unidos. A nosotros, con ese alcance, nos pasó 3 veces por encima. Si hubiese sido el gobierno, el mismo que declaró la guerra, el mismo que lanzó el agente químico, quien nos hubiera enviado a vivir bajo la tierra, no lo habríamos hecho. ¿Por qué no? Porque ese mismo gobierno que diezmó a su pueblo y a toda una región, nos aseguró que las precauciones eran ridículas, que estaría todo bien. Los ricos se escondieron en sus búnkeres con sus empleados, porque son incapaces de limpiarse el culo, y decidieron esclavizar a quienes no lograron huir a tiempo. Desde aquí, desde la ciudad subterránea, apenas el agente comenzó a volverse un poco más evidente, se activaron las comunicaciones con comunidades cercanas que a su vez se comunicaron con las vecinas, y así se fueron extendiendo las redes. Se les dio el manual detallado de cómo migrar la vida a otras colonias bajo tierra, cómo solucionar problemas hidráulicos, cloacales, arquitectónicos, cómo lidiar con suelos de diferente porosidad, cómo solucionar la distancia a fuentes de agua potable y la distribución de residuos, cómo cultivar, cómo criar animales, cómo aprovechar la luz solar indirecta. No se les podía indicar más que lo práctico. Ellos tendrían que descubrir por sí mismos cómo sobrevivir, pero en definitiva es lo que veníamos haciendo todos desde que comenzó la guerra. Hay otras cosas que sucedieron entre Moira y Cian, pero no vienen al caso. No sería justo indagar en su intimidad si no son ellos quienes quieren contarlo. La historia de amor no incluye besos, ni abrazos, ni sexo. Eso es material de su intimidad. Aquí se cuenta otra clase de historia de amor, la de una chica hormiga y una chica avispa, de cómo fundaron una colonia a los pies de la muerte y de cómo fueron escuchadas por una comunidad que podría haberles ignorado con el desdén que se les regala a veces a los jóvenes como castigo por su ingenuidad y su esperanza. Si Moira y Cian quieren contarla de otra forma, aquí estaremos, escuchando.